a iniciar con una serie de videos sobre un tema sumamente importante, sobre un tema que tiene que ver con justicia cotidiana, un tema que tiene que ver con el día a día y que tiene que ver directamente, desde luego, con la familia y con el derecho familiar. Un tema sobre el que hay muchas dudas, sobre el que hay bastante desconocimiento y sobre el que se han generado muchísimos mitos jurídicos. Vamos a empezar una serie de videos, en un solo video desde luego no puedo abarcar todos los temas, haremos unos 5 o 6 videos al respecto, sobre alimentos, sobre la pensión alimenticia, los alimentos, la forma de cumplirlos, quién tiene que cubrir o cumplir con la obligación de dar alimentos, etcétera. Por favor, les pido que en los comentarios me pongan todas las dudas que tengan para, en la medida de lo posible, ir solventándolas, para en la medida de lo posible ir dando respuesta. También la idea, desde luego, es acabar con estos mitos jurídicos que existen al respecto, y es el tema que hoy abordaremos, ¿no? En los subsecuentes videos iremos viendo las características de los alimentos, desde cuál es el contenido de los alimentos, qué es lo que se considera bajo la palabra alimentos, lo que las leyes, nuestro sistema jurídico mexicano y las leyes internacionales contemplan dentro del concepto de alimentos, quién está obligado a cumplir con los alimentos, a proporcionar alimentos, y quién puede ser beneficiario de los alimentos, quién puede recibir alimentos, cómo se cumple esta obligación, desde el tema de un cumplimiento en obligaciones alternativas, que lo vamos a explicar en videos más adelante, como un cumplimiento subsidiario, quiénes están obligados a cumplir con los alimentos. El tema también de que las características de los alimentos por pertenecer a un grupo de derechos de orden público, no son derechos privados, es un derecho de orden público y por lo tanto son irrenunciables, intransigibles, incompensables, imprescriptibles, inembargables, generalmente las características que tienen los derechos de orden público, sobre los que no se puede renunciar, no se puede transigir, etc. Recordemos que nos dice el Código Civil para la Ciudad de México que solo se pueden renunciar derechos de particulares cuando esta renuncia no afecte a terceros. Vamos a ver una de las características más importantes, que es la proporcionalidad en los alimentos, y las últimas dos características, que son preferentes, es un crédito preferente y es un crédito garantizable. Sobre todo esto, sobre todas estas características que iremos detallando en videos futuros, existen muchísimos mitos jurídicos, y la idea, les decía yo, de esta serie de videos es empezar a acabar con estos mitos jurídicos, porque informadas, podemos hacer valer mucho mejor nuestros derechos y sabremos a qué nos estamos metiendo cuando entremos a un juicio familiar de esta naturaleza. Dentro de los principales mitos jurídicos está su contenido. Ya lo veremos en el video en el que hablemos específicamente del contenido de los alimentos, pero ¿qué incluye los alimentos? Hay posturas que establecen que los alimentos son para sobrevivir. Hay tesis aisladas, la misma Corte en criterios más antiguos sostuvo que era lo necesario para subsistir, para sobrevivir. Bueno, eso se podría entender como lo necesario para que no te mueras. Con que no te mueras, con eso bastan los alimentos. En recientes criterios, derivado de reformas constitucionales, reformas al artículo 4 constitucional, sin duda alguna, la reforma en derechos humanos del año 2011 a la Constitución, la reforma al artículo 1 constitucional y la adhesión a tratados internacionales, principalmente los que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes, ha cambiado este criterio. Ya no se requiere solo lo necesario para no morirte, y
veremos en futuros videos, incluye temas inclusive de índole espiritual. Habla la Corte en este famoso criterio que establece que habla sobre el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y que establece que es un criterio, es un concepto, jurídicamente indeterminado. No podemos determinar cuál es el interés superior de niñas, niños y adolescentes, pero sí nos da ciertos parámetros, y dentro de estos parámetros viene cubrir las necesidades afectivas de niñas, niños y adolescentes, e inclusive las espirituales, las necesidades espirituales. Entonces, el contenido va más allá de vestido, techo y comida. Va mucho más allá. Lo vamos a ver. Ahora, es importante aclarar que la Corte sigue sosteniendo que los alimentos no son un tema de lujo. Una cosa es que haya cambiado el concepto para que no sea solamente lo necesario para no morirte, subsistir o sobrevivir, y otra cosa es que ya sean temas de lujo. Por ejemplo, un rubro de los alimentos no podría ser darle a un adolescente un Ferrari. Desde luego ese ya sería un tema de lujo. Lo vamos a ir detallando porque sobre esto hay muchos mitos jurídicos. ¿Quién está obligado a dar alimentos? Eso también tiene muchos mitos jurídicos. ¿Y quién está facultado para recibir alimentos? ¿Quién da alimentos y quién recibe alimentos? Es común escuchar decir: mi pareja o mi expareja, el papá o la mamá de mi hija o de mi hijo, no da alimentos, no tiene trabajo, es una persona floja y no quiere trabajar, pero sus papás tienen mucho dinero. Entonces, como mi pareja, mi expareja o padre o madre de mi hija o de mi hijo no quiere dar alimentos, demando a los abuelos paternos o a los abuelos maternos. ¿Se puede esto? A lo que se considera o se denomina cumplimiento subsidiario de la obligación de dar alimentos. ¿Se puede? ¿Viene regulado? ¿En qué casos se puede y en qué casos no? Lo vamos a ver también, porque sobre esto hay muchísimos mitos jurídicos. Y desde luego, ¿quién está facultado para recibir alimentos? ¿Sobre quién recae el derecho de recibir alimentos? ¿Menores de edad únicamente? ¿Los mayores de edad pueden recibir alimentos? Hay que estar estudiando para recibir alimentos. Este estudio tiene que ser acorde a la edad, y este tema de seguir estudiando acorde a tu edad, ¿a qué se refiere? ¿Qué es un estudio acorde a la edad, ¿no? Entonces, sobre esto también vamos a estar trabajando, a estar platicando de alimentos para menores de edad, alimentos para mayores de edad, alimentos para el o la cónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, y los alimentos o pensión compensatoria, como en jurisprudencia se le ha denominado, que derivan del divorcio. También lo vamos a platicar, la diferencia entre una pensión compensatoria y la compensación hasta del 50% de los bienes del cónyuge o la cónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y que se casó por separación de bienes y que no adquirió bienes durante el matrimonio. A esto no se le denomina teóricamente alimentos, sino pensión compensatoria. Vamos a platicar las diferencias. ¿Cómo cumplir los alimentos? Derivado de quién está obligado a cumplir alimentos, ¿cómo se cumplen? Tradicionalmente se entendía que se daba una pensión alimenticia y con eso se cumplían los alimentos. Yo te pago 10,000 pesos, 5,000 pesos mensuales, y con eso cumplí. Los recientes criterios de la Corte establecen que no. Papá o mamá obligado a dar pensión alimenticia no cumple solamente entregando una cantidad de dinero. Debe de atender a las necesidades académicas,
de niña, niño y adolescente, debe de atender a cuestiones espirituales, a cuestiones emocionales inclusive. No basta dar dinero y desaparecerte. Vamos a platicar también respecto de ello. Otro mito muy socorrido es el tema de la proporcionalidad de los alimentos. La pregunta que generalmente se hace es: licenciado, ¿cuánto le tienen que dar de alimento? Tengo dos hijas o hijos, son 5 y 7 años, ¿cuánto le deben de dar de alimentos o qué porcentaje? Se cree que hay un porcentaje en la ley determinado para cada acreedor y no, la ley no establece ningún porcentaje, hay que estarnos al caso en concreto. Cierto es que los tribunales en la Ciudad de México acostumbran establecer un porcentaje que va del 15, 20, 25% del salario del deudor o de la deudora, del obligado o de la obligada a dar alimentos, por cada acreedor alimentario. Por cada acreedor alimentario, 15, 20, 25%. Pero esto no viene en la ley, no es una regla, no hay una jurisprudencia que establezca que este es el porcentaje. Hay que estarnos a cada caso en concreto. ¿Por qué? Porque si el acreedor alimentario tiene necesidades especiales, piensen ustedes en una enfermedad crónica, en un tratamiento a largo plazo, costoso. Piensen ustedes en temas como podría ser el cáncer. Pues ese acreedor alimentario, el 15, el 20 o el 25% del salario probablemente no le alcance. Quizá en ese caso muy específico estemos hablando de un 30, un 35, un 40% del salario. Entonces hay que estarnos a cada caso en concreto. Es falso que la ley establezca una cantidad de dinero o que establezca un porcentaje determinado. El juez tiene que ponderar, la jueza tiene que ponderar cada caso en específico. Y otro tema también, otro mito jurídico también muy usado, es el tema de: si no tengo trabajo, no pago alimentos. O si no tengo trabajo, me deben de fincar un salario mínimo. Estos temas lamentablemente los he visto hasta en tribunales. He visto sentencias, recientemente acabamos de revocar una sentencia al respecto. He visto sentencias que refieren que si no tiene trabajo, un salario mínimo. Esta sentencia recientemente la acabamos de revocar y la sala dice: no, como un salario mínimo. Tienes que atender a las necesidades de la niña, en este caso era una niña, y pondera el estilo de vida que llevó en los últimos 2 años y con base en ello fija una pensión proporcional. Los alimentos, lo vamos a ver en un video específico, pero los alimentos se deben de dar de acuerdo a las posibilidades del deudor y a las necesidades del acreedor, de acuerdo a las posibilidades de quien da los alimentos y a las necesidades de quien los recibe. Si tú te quedas sin trabajo, pero tienes otras fuentes de ingreso o cuentas con bienes suficientes, puedes seguir cubriendo acorde a las necesidades. Entonces, el hecho de renunciar al trabajo, el hecho de no tener trabajo, inclusive la Corte trató un criterio sumamente interesante, un caso sumamente interesante respecto de quien está en la cárcel o acaba de salir de reclusión. Y si esto significaba que estaba imposibilitado para dar alimentos. Ya lo veremos llegado el momento. Y a la inversa, oiga, ¿qué cree? Que el padre o la madre de mi hijo o de mi hija se ganó la lotería y le dieron 50 millones de pesos. ¿Verdad que me tiene que subir los alimentos? No. Si las necesidades de su hija o de su hijo no han aumentado, no tienen por qué aumentarle. Oiga, a mí me están dando pensión alimenticia en cantidad, 10,000 pesos mensuales, pero ya le subieron el salario, ascendieron,
de mi hija, ya la ascendieron, ya gané el triple, ¿verdad que me tiene que dar más? No, si las necesidades de la acreedora o del acreedor no han aumentado, no tiene por qué aumentarse la pensión. Esto cuando la pensión se fija en salarios, porque cuando veamos su cumplimiento, vamos a ver que la pensión se puede fijar en cantidad, 10,000, 15,000, 20,000 pesos, 5,000 pesos, la cantidad que sea, o en porcentaje del salario. Si es en porcentaje del salario, ahí sí sube el salario, sube los alimentos, a menos que se demuestre que las necesidades no aumentaron en esa proporción. Pero si es en cantidad fija, ese va a tener un aumento automático anual y no va a aumentar cada que el deudor sube de puesto o le suben su salario. En fin, pues todos estos mitos los vamos a ir destruyendo, vamos a ir clarificando a través de las características de los alimentos. Por lo tanto, les invito a suscribirse al canal para que no se pierdan los futuros videos sobre este tema. Les invito a compartir en sus redes sociales el contenido de nuestro canal. Esto nos ayuda mucho, y por favor, todas las dudas que tengan sobre alimentos y sobre pensión alimenticia, déjenlas en los comentarios de este video, porque en la medida de lo posible las iré solventando cuando tratemos los demás temas. Muchas gracias.